Cordial saludo. En el desarrollo de la guía número 1 en el punto 3 de procesos físicos y químicos de la Universidad EAN, el grupo de trabajo está conformado por Sharon Daniela Hernández Cano, John Alexander Rey Zárate y quien les habla, Francisco Federico Murillo Villarreal. Bueno, en este caso, en esta ocasión me corresponde hablar sobre los procesos de unión como tal. Entonces, entendiendo todos los procesos industriales, podemos tener en procesos de fundición que tiene que ver con el moldeo de piezas y demás. Bueno, tenemos también las de formación volumétrica que tiene que ver con el laminado, con la forja de metales, entre otras. De polímeros, procesos de polímeros que tienen que ver ya con extrusión, con modelado por compresión y demás. También tenemos otro proceso, otra grande rama de los procesos que es lo de mecanizado. Ya tiene que ver con mecanizado de piezas por CNC, por torno, por fresa. Entonces es donde se da dimensiones, acabados y demás. Y ya es otro proceso industrial totalmente diferente. En este caso vamos a ver el proceso de unión. Entonces, como vemos, el proceso de unión tiene muchos pasos, tiene varios pasos que los vamos a ver. Hay diferentes tipos de unión, digámoslo así, entonces los vamos a ver a continuación. Entonces este es el capítulo 30, 31 y 32 del libro guía del Calpagian del año 2014. Entonces vemos como el esquema general del proceso. Aquí, antes de iniciar, nos parece importante entender este proceso que tiene que ver mucho con el proceso de soldadura y es los procesos térmicos que tiene que ver con el material. Entonces, básicamente, digamos, yo tengo una aleación de hierro-carbono o una aleación de metales y esos metales van a tener un comportamiento de microestructura que le va a dar los tratamientos térmicos. Entonces, digamos aquí para una aleación de hierro-carbono, entonces tenemos un proceso arriba de este punto crítico, de esta temperatura crítica de 729 grados, está el material en estado de austencita, por eso se llama austenización esta parte acá, o la región de austencita. Si yo lo enfrío demasiado rápido, voy a convertir la austencita en martensita, y no es otra cosa sino que el mismo material que tengo en un estado, al cambiar de temperatura a una velocidad determinada, voy a tener unas propiedades diferentes del mismo material por las microestructuras que se forman. ¿Qué tiene que ver esto con la soldadura? Bueno, tiene que ver mucho porque, como vemos acá, son dos metales o dos piezas que se forman. Aparte de eso, también es otro metal que se está añadiendo y está haciendo otra aleación. Entonces tiene que ver esto mucho el tipo de soldadura, el tipo de aleación, la corriente, la temperatura en la que se va a fundir, los procesos que están haciendo dentro del proceso de soldadura, tienen que ver mucho con esto. Y esos procesos esos procesos térmicos que se le dan a la pieza y a la soldadura, pues van a tener un impacto, una funcionalidad, como vemos aquí en este diagrama de fuerzas, diagrama de fuerza de formación. Entonces, hasta cierto punto, de acuerdo a este tratamiento térmico, el mismo material, a partir de un tratamiento térmico específico, yo puedo tener propiedades mecánicas diferentes de la pieza. Entonces voy a tener un coeficiente elástico, una coeficiente elástico, voy a tener un límite de elasticidad, hasta dónde puede ser elástico y hasta dónde comienza a deformarse. Entonces esto pues digamos que los metales tienen unas pruebas de dureza y pruebas de elasticidad y demás eso está bien documentado, hay mucha información acerca de esto. Entonces tiene que ver esta parte de las propiedades mecánicas de los materiales también con las propiedades mecánicas que le aporta la soldadura, o la importancia que tiene la soldadura en el momento de aplicar a unos materiales específicos. Entonces, este concepto creemos que es bastante importante tenerlo bien claro.
Bueno, aquí vemos como las diferentes métodos de soldadura, de ensamble. Aquí vemos soldaduras por resistencia, por arco, hacia aplicadas hacia diferentes cosas, hacia diferentes aplicaciones. Y vemos unas resistencias, vemos unas diferentes caracterización, incluso hasta costos, al tipo de proceso de soldadura o de conformación o de ensamble que nosotros elijamos. Entonces aquí vemos juntas a tope, juntas de esquina, juntas en T, juntas de traslape, juntas de canto. Entonces, primero vamos a ver los procesos de soldadura por fusión. Dentro del proceso de soldadura por fusión tenemos la soldadura oxiacetilénica, que pues no es otra cosa que la mezcla de dos gases, oxígeno y acetileno, que se mezcla, valga la redundancia, en el dispositivo de soldadura. Tiene una boquilla, una punta, y se prende una llama. Al hacer combustión, estos dos gases generan una reacción química de alta temperatura. eh, Tiene unas características, en el centro, aquí saliendo de la boquilla, da un azul brillante y otro azul como más pálido, otro color más pálido hacia los extremos. Es la parte azul brillante, es la parte más caliente, la parte que se utiliza para soldar. Entonces esto se utiliza para soldar láminas de hierro. Puede ser laminadas en frío o laminadas en caliente, pero deben ser en hierro, o aleaciones de hierro-carbono hasta cierto punto. Esta es una soldadura por termita. Aquí, como vemos, pues esto es para soldar vigas férreas. Aquí tenemos la mezcla de que es polvo de hierro y aluminio, o óxido de aluminio. Entonces, al someter esto a temperatura, hay un precalentamiento de la pieza, y al someter esto se somete hay una reacción química aquí de oxidación del polvo de hierro, y se funde y genera unas temperaturas altas, y se cuelan por el molde y soldan las dos piezas de la vía férrea en este caso. Eh, Vemos otro tipo de soldadura por TIC. Esto es una soldadura por arco con un gas tungsténico. Entonces aquí vemos, esto es un equipo, un generador de electricidad. Puede ser corriente alterna o corriente directa. Un equipo de soldadura, lo que conocemos como un equipo de soldadura, pero debe tener estas características: que sea de corriente alterna o corriente directa. Tiene un suministro de un gas inerte. eh, entonces tiene la pistola, viene la parte eléctrica. Entonces aquí viene del equipo de soldadura, se conecta un electrodo a la parte que se va a soldar, y en la otra parte viene al electrodo como tal, que es esta parte de acá. Y la corriente viene por el tungsteno, que es el electrodo que viene acá, y al tener contacto con la lámina o la pieza que se va a soldar, pues hace el arco eléctrico. Ese arco eléctrico va a fundir tanto las piezas que se están soldando como el aporte. Aquí el tungsteno no se va a fundir, no se va a integrar a las piezas que se están soldando. Ese aporte, por eso se llama aporte, el alambre de aporte, lo tiene que estar suministrando constantemente el soldador, y estar haciendo el cordón de soldadura. Esta parte, como veíamos en la soldadura oxiacetilénica, es únicamente para láminas de hierro. Este tiene más aplicaciones. Este puede soldar acero inoxidable, aceros, níquel, magnesio, aluminio, hierros fundidos, titanio. Entonces tiene otras aplicaciones. Si intentamos nosotros soldar con oxiacetilénico unas láminas de acero inoxidable, pues no nos va a funcionar. Entonces, estas son tipos de soldaduras de acuerdo a los materiales que queremos soldar. Entonces, como vemos, la oxiacetilínica tiene una aplicación específica. La de termita también tiene una aplicación muy específica. Esta es mucho más versátil. Puede soldar una gama más amplia de materiales.
de acuerdo a las piezas que se van a soldar, debe ser el aporte apropiado para que sea compatible con la aleación y toda la fusión de materiales que se está haciendo en el punto de soldadura. Aquí vemos el electrodo revestido. El electrodo revestido pues tiene un equipo de soldadura, puede ser corriente alterna o corriente directa. El equipo de soldadura se conecta un electrodo a la pieza que se va a soldar, y la otra parte está en el electrodo que lleva el portaelectrodo, que el electrodo en esta parte es lo que genera el aporte del material que se está depositando en las piezas que se están soldando, y también tiene un fundente que es lo que genera como esta atmósfera inerte, o la atmósfera apropiada para que se preserve la soldadura. Además, esto también genera una escoria, que esa escoria, al momento de estar soldando, tan pronto se cristaliza la soldadura, o el área que se está soldando. Entonces esa escoria también protege la soldadura en el punto más crítico, en el momento más crítico donde se forman las microestructuras, la microcristalización, de una forma adecuada. Entonces, este es la soldadura por MIG. También aquí es un equipo eléctrico, también hace parte de la soldadura por fusión. Tiene un equipo de soldadura eléctrica, también puede ser de corriente alterna o corriente directa. También es una parte, un electrodo que va pegado a la pieza que se está soldando. La otra parte también va en el electrodo, que es la pistola que está soldando, también tiene la otra parte eléctrica. Entonces, cuando hace contacto las piezas que se está soldando con el electrodo, genera el arco eléctrico y comienza a hacer el proceso de soldadura. Solo que aquí el aporte está en un alambre. Este alambre pues está en un rollo que sale de forma automática. También está dentro del equipo y sale por la manguera o por el dispositivo que está conectado a la pistola de soldar. Y entonces constantemente se está alimentando tanto el gas protector como el aporte, como el conducto de corriente, y puedes hacer soldadura de manera ininterrumpida por un largo tiempo. Puede hacer, a diferencia digamos, del TIC, que son electrodos o son del aporte, son varillas muy cortas. Entonces no va a tener como el mismo desempeño ni la misma aplicación que tiene este tipo de soldadura. Entonces este también es muy versátil, también se pueden aplicar de acuerdo al electrodo y de acuerdo a los materiales que se van a soldar. También tiene varias aplicaciones. Entonces, en común tiene tanto el electrodo revestido como el MIG como el TIC tienen en común que necesitan una atmósfera protectora una atmósfera protectora de la soldadura en el momento más crítico, que es en el momento de la fusión y de la cristalización. Bueno, aquí vemos como varios tipos por planos, cómo se puede identificar las diferentes soldaduras que se van a aplicar. Entonces vemos si va soldado en el contorno, si va solo por una cara, bueno, las diferentes tipos de soldadura. Entonces, esto se puede identificar por planos. Esto está normalizado. Vemos los diferentes tipos de empalmes o de encuadres que se pueden hacer. Esto también se lee a partir de los planos. Bueno, ahora vemos otro tipo de soldaduras, que son soldaduras en frío, soldaduras por unión, por rolado, por ultrasonido y por resistencia. Entonces esta es por rolado. Entonces aquí vemos que básicamente es por presión que se unen unas piezas. Vemos por ultrasonido, que también es un sistema donde se genera fricción dentro en las piezas y se juntan o se pegan. Vemos este otro que es como para soldar láminas así de manera muy
muy extensa, también es otro como por rodillos, y generan un tipo de soldadura también muy específico para unas aplicaciones específicas. Este tipo de soldadura por punto o soldadura de resistencia es muy aplicado, como vemos aquí, como para soldar carrocerías. Para soldar ensambles de carrocerías es muy aplicado. Este tipo de también sirve como para láminas muy delgadas. Como vemos acá, es una aplicación muy específica. Aquí ya vemos procesos de unión adhesiva. Los procesos de unión adhesiva pueden ser epóxico, poliuretánico, acrílico modificado. Hay otros procesos. Cada proceso de unión adhesiva pues tiene unas aplicaciones mecánicas, unas propiedades de calidad, unas aplicaciones de resistencia a la temperatura, a la presión, a la elongación también. Bueno, pueden ser tóxicas también, pueden ser inflamables los tipos de adhesivos que se utilicen. Aquí este ensamble aquí ya vemos que a pesar aquí este es de la compañía Ford, que cambiaron las carrocerías, ya no las hacen en láminas de hierro sino en láminas de aluminio. Entonces, aunque el aluminio también se puede soldar, pero ellos desarrollaron un proceso de ensamble mediante pegado. Entonces, mediante adhesivos unen las carrocerías. Vamos a ver un pequeño video acá. Vamos a ver si está acá. Sí, vamos a ver este pequeño. Con los adhesivos estructurales que usamos, en realidad hacemos un vehículo robusto. La delicadeza del ensamblaje final. Entonces, como vemos ahí en el proceso, también a partir de un proceso adhesivo se pueden soldar metales y da unas propiedades mecánicas y estructurales a las carrocerías también bien importantes. Esto es otro tipo de sujeción mecánica. Ya es por remaches, por tornillos, por doblado. Estos son ensambles mecánicos. Aquí pues son dos piezas que se perforan y se unen por remaches y dan una sujeción bien importante, bien fuerte. Aquí ya es otro sujeción por muelles, que son dos piezas que se integran y que se integran de forma mecánica y generan una unión fuerte entre dos piezas. Este también es de ese tipo. Vemos este que es por doblado. Entonces vemos que son dos piezas que se doblan y forman un sello mecánico bien importante. Por ejemplo, el borde de las tapas de gaseosa de pintura, hay muchos que tienen este proceso de sellado por compresión y por doblado. Es un sello mecánico, pero es una unión bastante fuerte. Entonces, conclusiones: conocer los procesos de ensamble y armado, las diferencias entre los procesos de soldadura, como los fundamentos y aplicaciones de cada método, nos permite como ingenieros diseñar procesos de armado adecuados en calidad y costo. Todos los procesos se pueden diseñar aprovechando tanto los recursos existentes como la planeación y el diseño de nuevos procesos de ensamble basados en la ciencia de los materiales. Esto yo creo que es bien importante conocer la ciencia de los materiales. Nos da como ingenieros unas herramientas muy profundas para poder diseñar procesos de ensamble adecuados. Bueno, también las nuevas tecnologías que se pueden aprovechar para el diseño y proceso más eficiente y seguros tanto en el ambiente laboral como amigables para el medio ambiente. A mí me llamó muchísimo la atención el proceso que cambiaron de ensamble de carrocerías en Ford, pues porque si usted ve en un proceso convencional, que es donde están soldando constantemente, esos son destellos de luz, humo, el humo que generan los equipos de soldadura al momento de soldar. De hecho, entre los equipos de protección personal que deben tener los soldadores son unos equipos de protección y de respiración muy adecuados para ese tipo de soldaduras. Entonces, ese tipo de sujeción por adhesión en los metales, en el aluminio, en las carrocerías, pues es un proceso más limpio, más ecológico, pues porque los procesos de soldadura generan
una cantidad importante de energía, y también además el proceso de ensamble por pegado de las carrocerías, según lo que decía en el documental, le da unas propiedades mecánicas a la carrocería, una fuerza estructural mayor a cuando se hacen con procesos de soldadura. Además el pegante, que hablaban que es un pegante ecológico, no era tóxico, entonces esa parte a mí me llamó mucho la atención. Entonces, por su atención, muchas gracias.